She recently returned to Chicago after finding a massive meteorite in the Antarctic. It weighs nearly 17 pounds and could hold secrets about the beginning of our solar system. Meteorito de 17 libras. Durante un viaje a las llanuras heladas de la Antártida, un equipo utilizó un proceso conocido como química calibrada para aislar los diversos elementos que componen la roca. Luego, los expertos pueden considerar el origen de la roca, su evolución a lo largo del tiempo, de qué tipo de cuerpo padre proviene y dónde en el sistema solar se formó ese cuerpo padre. Estas son las grandes preguntas que intentan responder los expertos. Paisaje antiguo preservado. Bajo la capa de hielo, el terreno antiguo esculpido por ríos bajo la ondulante capa de hielo del este de la Antártida proporciona una imagen impresionante de la región antes de que los glaciares cubrieran el continente. Aunque la mayor parte de la tierra enterrada bajo la capa de hielo ha sido destruida durante milenios por las masas de hielo en movimiento, los datos satelitales sugieren que un parche junto a las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt ha permanecido esencialmente intacto durante hasta 34 millones de años, aunque no está claro si el terreno ha permanecido completamente inalterado durante 34 millones de años. El calentamiento que ocurrió en secciones del este de la Antártida hasta hace unos 14 millones de años puede haber causado que parte del hielo sobre él se derrita. Comprender lo que se esconde debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental finalmente ayudará a los académicos a prever sus oscilaciones en un mundo que se calienta. El iceberg más grande del mundo escapa. A23A, el iceberg más grande del mundo, está en movimiento después de estar atrapado frente a la costa de la Antártida durante casi 40 años. Se espera que la masiva isla de hielo, que es 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, se dirija hacia el cementerio de icebergs, potencialmente chocando con un hábitat crucial de pingüinos antes de desintegrarse y derretirse. El iceberg, que cubre alrededor de 1.550 millas cuadradas, se formó en 1986, cuando se desprendió de la plataforma de hielo Filchner. Sin embargo, el enorme bloque de hielo quedó varado poco después de que su quilla sumergida quedara atrapada en el lecho marino del mar de Weddell. A23A ha ostentado el título del iceberg más grande del mundo en varias ocasiones, mientras otros bloques de hielo más gigantescos llegaban y se iban, mientras permanecía en su lugar. Un mundo oculto. Un ecosistema nunca antes visto se esconde en lo más profundo bajo la superficie helada de la Antártida en un río subterráneo. Este mundo oculto fue revelado recientemente por investigadores, quienes descubrieron una caverna oscura e irregular, repleta de enjambres de pequeñas criaturas parecidas a camarones. Los científicos descubrieron el hábitat subterráneo oculto bajo la plataforma de hielo Larsen, que dio a luz al iceberg más grande del mundo en 2021. Las imágenes de satélite revelaron una hendidura inusual en la plataforma de hielo cerca de donde se encuentra con la Tierra, que los investigadores identificaron como un río subterráneo, según lo descrito en un comunicado. Para llegar a la cámara subterránea, el equipo perforó alrededor de 1.640 pies bajo la superficie del hielo con una potente manguera de agua caliente. Descubrieron que la lente estaba siendo rodeada por diminutos crustáceos conocidos como anfípodos después de volver a enfocar la cámara. Esto sorprendió al equipo porque no esperaban encontrar ningún tipo de vida tan lejos bajo la superficie helada. Río bajo la capa de hielo. Un río más largo que el Támesis de Inglaterra corre bajo la capa de hielo de la Antártida, drenando un área del tamaño de Francia y Alemania combinadas. Este río bajo el hielo fue descubierto utilizando radar penetrante en el hielo montado en una aeronave. Una serie de estudios aéreos revelaron un sistema fluvial que se extiende 285 millas y drena en el mar de Weddell. El sistema fluvial está ubicado debajo de 4 trozos de hielo que fluyen en nidos de peces marcando el lecho marino cada 10 pulgadas en todas las direcciones. Los nidos eran pequeños cuencos tallados en el barro en el fondo por peces de hielo nototénidos, que son nativos de las frías aguas del sur. Son los únicos vertebrados que carecen de hemoglobina en su sangre. Debido a esto, los peces de hielo se denominan de sangre blanca. Además de los peces vivos que defienden los nidos, los investigadores descubrieron que la región estaba llena de cadáveres de peces, lo que indica que esta enorme colonia de peces de hielo es un elemento importante del ecosistema local, probablemente actuando como presa para focas de Weddell. Antes de partir del lugar, el grupo dejó 2 cámaras para monitorear el funcionamiento interno de esta ecología única. Estatua de Lenin. La rivalidad global y la búsqueda de la ciencia han
han motivado a los humanos a realizar hazañas extrañas. Un ejemplo principal es una estatua del revolucionario ruso Vladimir Lenin, dejada en el lugar más remoto y congelado de la Tierra. La figura de Lenin de bronce descansa en lo que ahora es la reclamación de Australia sobre el territorio antártico. A 82 grados al sur del Ecuador, es matemáticamente el punto menos accesible en todo el planeta. Los exploradores se refieren al polo de inaccesibilidad como el punto en el continente antártico que está más lejos del mar en todas las direcciones. La distancia es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Está a más de 850 kilómetros del polo sur geográfico. Llegar allí es una tarea difícil, sin mencionar arrastrar un busto de bronce sólido del tamaño de un humano. Yate fantasma. ¿Alguna vez has oído la historia del yate fantasma que se hundió en el hielo y luego resurgió? Propiedad de un conocido periodista y empresario brasileño, João Lara Mesquita, el yate tenía 4 personas a bordo cuando se hundió. La tripulación estaba grabando un documental frente a la costa de la Antártida cuando un fuerte viento de aproximadamente 100 kilómetros por hora se apoderó del bote y lo empujó hacia el hielo. Los tripulantes, atrapados en un clima gélido, transmitieron un Mayday, que fue recibido por la Armada chilena en el puesto de Bahía Fields en la Antártida. Los 4 investigadores fueron rescatados, aunque el mal tiempo retrasó el procedimiento unos días. Las olas eran altas y el viento soplaba implacablemente. La evacuación fue muy peligrosa, ya que las olas de aproximadamente 2 metros y ráfagas de 40 nudos golpearon el barco. Cuando el barco de la Armada chilena se acercó, los cineastas documentales subieron a bordo y finalmente estuvieron a salvo. Todo salió bien para las personas, excepto para el yate, que no pudo recuperarse. El agua congelada que penetró en el casco se congeló, hinchándose y hundiendo el yate en el fondo de la pequeña bahía, que tenía solo 10 metros de profundidad. El barco pudo ser visto desde arriba durante un año, comenzando a principios de 2013. El propietario João Lara Mesquita regresó a la posición y envió buzos para envolver el casco con suspensos atados a boyas inflables a cada lado, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las boyas se inflaron levantando lentamente el yate, que había estado sumergido durante casi un año. Cuando el barco resurgió con seres humanos. No parece una formación natural, pero de todas formas, no soy experto. Pastel de frutas centenario. Los conservadores que buscan preservar objetos en las estructuras más antiguas jamás construidas en la Antártida descubrieron algo extraordinario. Un pastel de frutas completamente conservado de 106 años de antigüedad. No, el pastel no es una indicación de que Papá Noel sea del Polo Sur. Más bien, es muy probable que sea un remanente de la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott, de 1910 a 1913, en la que el explorador intentó ser el primero en llegar al Polo Sur geográfico. El pastel fue uno de los aproximadamente 1.500 objetos recuperados de los edificios construidos en Cabo Adar, Antártida, en 1899. El pastel fue descubierto en una lata de Baker's Hundley y Palmer's. Mientras que la lata se deterioró, el pastel permaneció intacto y envuelto en papel encerado. Había un ligero olor a mantequilla podrida, pero por lo demás, el pastel parecía y olía comestible. No hay duda de que el frío intenso de la Antártida ayudó a su conservación. Cueva misteriosa hecha por el hombre. Un misterioso agujero en la Antártida ha generado especulaciones generalizadas que van desde un puesto militar ultrasecreto hasta una antigua civilización. El origen de la extraña apertura en la Antártida sigue siendo desconocido después de que la cueva apareció inesperadamente en 2007 y desapareció de Google Maps 6 meses después. Third Phase from the Moon, un canal de teorías de conspiración en YouTube, descubrió la extraña cueva. El avistamiento ocurrió en la isla Greenwich, una de las islas más meridionales de la Antártida. Blake Cousins, quien dirige el canal de teorías de conspiración, afirmó que el extraño clip podría revelar que es una entrada a una tierra hueca expuesta en Google Maps. En ese momento, la cueva medía 74 pies de alto y 249 pies de ancho. Esto sugiere que la cueva podría albergar potencialmente cientos, si no miles, de personas. ¿Podría ser una ocurrencia natural, como una luz de nieve que enterró la cueva? La gente también se preguntó si el cambio climático podría haber derretido el hielo alrededor de la cueva. También parecía haber una escalera que conducía a la cueva. Es lo suficientemente grande como para que naves espaciales y platillos voladores, o incluso activos del ejército estadounidense, vuelen hacia esta abertura masiva. ¿Es esta una base? ¿Algo hecho por el hombre? No hay indicación de que sea un sumidero. ¿Qué crees que es? Naufragio del barco de Ernest Shackleton. Mares circundantes de la Antártida, los científicos avistaron varias especies inusuales bajo el hielo que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Las redes trajeron una variedad de criaturas de aspecto extraño, lo que sorprendió a los científicos.
Las plataformas de hielo flotantes son los mayores ecosistemas no descubiertos en el océano austral. Cubren más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados de la plataforma continental antártica, pero solo una pequeña porción, aproximadamente del tamaño de una cancha de tenis, ha sido examinada a través de 8 perforaciones previas. En muchos aspectos, el fondo de ese océano es más misterioso que la superficie de Marte. Hielo de Brinicle. Los brinicles, también conocidos como estalactitas de hielo, son estructuras de hielo que se forman desde la superficie hasta las profundidades del océano. A menudo parecen torbellinos submarinos y se crean comúnmente en las frías aguas antárticas. Solo se encuentran en las partes polares del mundo. También se les conoce como dedos de hielo de la muerte, porque pueden atrapar a los seres marinos tan pronto como toquen el fondo marino. Los brinicles son notables porque son estructuralmente sensibles, e incluso el más mínimo toque puede romperlos. Sin embargo, cuando este pequeño dedo de hielo alcanza el lecho marino, puede atrapar fácilmente la vida acuática, creando lo que los expertos llaman piscinas negras de la muerte. Cascada de sangre. Blood Falls es un flujo de un chorro de agua salada teñida de óxido de hierro que fluye desde la lengua del glaciar Taylor hasta la superficie cubierta de hielo del lago Oeste Bonny, en el Valle Taylor de los valles secos de McMurdo, en Tierra Victoria, Antártida Oriental. Ocasionalmente, el agua salada rica en hierro escapa de pequeñas brechas en las cascadas de hielo. La fuente de agua salada es una piscina subglacial de tamaño desconocido, rodeada por alrededor de 1.300 pies de hielo a varias millas de su modesta salida en Blood Falls. Thomas Griffith Taylor, un geólogo australiano, descubrió el depósito rojizo en 1911 mientras exploraba el valle que lleva su nombre. Los pioneros antárticos inicialmente atribuyeron el tinte rojizo a las algas rojas, pero posteriormente se demostró que se debía a los óxidos de hierro. Pingüinos momificados. En un cabo seco y ventoso del sur de la Antártida, el suelo está lleno de pingüinos momificados. Las rocas a su alrededor están salpicadas de huesos, guano y manchas, señales reveladoras de una colonia de pingüinos Adelia recientemente abandonada. Escenas como estas son frecuentes en el mar de Ross de la Antártida, que alberga a millones de adelias y otras poblaciones saludables de pingüinos. Sin embargo, los biólogos que visitaron el Cabo Irizar en enero de 2016 se desconcertaron por lo que vieron. Sabían que los pingüinos Adelia no se habían visto allí en cientos de años. ¿De dónde habían surgido de repente los huesos de esta comunidad fantasmal? Un examen de radiocarbono de los huesos, cáscaras de huevo y muestras de piel momificada encontradas en el sitio reveló que los restos de pingüinos aparentemente frescos en el Cabo Irizar tenían cientos a miles de años de antigüedad. El sitio ha sido ocupado por colonias de pingüinos reproductores al menos 3 veces en los últimos 5.000 años, pero evidencia de esas ocupaciones solo ha surgido recientemente debido al aumento del rápido derretimiento de nieve durante los meses de verano cada vez más calurosos de la Antártida. Barco de hielo de 400 pies. Un usuario de Google Earth descubrió lo que afirma ser un barco de hielo de 400 pies, ubicado en un iceberg a unos 100 kilómetros de la costa de la Antártida. El enorme edificio de hielo fue descubierto en Google Earth al sur de Nueva Zelanda y se asemeja notablemente a un crucero, completo con una fila de ventanas y numerosas chimeneas. El descubrimiento ha generado una serie de teorías de conspiración entre aquellos que creen que hay algo enterrado en el continente congelado, con explicaciones que van desde una base secreta nazi hasta una antigua civilización. Eso no los hace secretos más de lo que es secreto que acabo de comer un sándwich de jamón y queso. En este video podemos ver una clara abertura que conduce a algún lugar. Muchos teóricos de la conspiración en línea la han llamado una base misteriosa de algún tipo, mientras que otros han afirmado que es un laboratorio de investigación. Es difícil decirlo solo viendo el video, así que supongo que la gente, principalmente los teóricos de la conspiración, seguirá especulando. Iceberg rectangular. El iceberg en este video puede parecer un gran bloque de helado de vainilla, pero no lo es. De hecho, es un iceberg completamente rectangular en la Antártida que tiene 1 milla de largo. Los científicos de la NASA acaban de tomar esta hermosa fotografía frente a la península antártica, cerca de la plataforma de hielo Larsen C. Los científicos de la NASA publicaron la imagen en Twitter.
Los icebergs extrañamente rectangulares no son tan inusuales. El iceberg tabular se puede ver flotando sobre el hielo marino cerca de la plataforma de hielo Larsen C. Los ángulos nítidos y la superficie lisa del iceberg indican que se desprendió recientemente de la plataforma de hielo. Un iceberg de billón de toneladas, 4 veces el tamaño de Londres, comenzó a girar hace algún tiempo y finalmente se desprendió del hielo. Otro iceberg, A68, se ha desprendido de la plataforma de hielo Larsen C de la Antártida. Sin embargo, permaneció atascado cerca de la plataforma de hielo. Según los científicos, estos icebergs no dejarán de viajar tan fácilmente y es probable que aparezcan más piezas con formas geométricas en los próximos años. Es fascinante ver cuánta actividad hay en la Antártida, mientras la naturaleza se transforma día a día.